Buenas noches, le damos la cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Adelante, doctora, bienvenida. Gracias, Verónica. Buenas noches. Me da mucho gusto darles la bienvenida en esta última sesión del año de revisión de casos y pláticas. Y ahora nuestra moderadora va a ser la doctora Andrea, quien va a sustituir a la doctora a la doctora Nadia Millán, y posteriormente vamos a escuchar una plática que nos ha parecido de gran interés en estos momentos donde recibimos muchas pacientes con tratamientos oncológicos, y la va a dar la doctora Ana Lilia, quien es médico radiólogo con calificación agregada en mama. Labora en Centro Médico Nacional con nosotros por la tarde, y posteriormente el doctor Víctor Jesús Lara va a presentar un caso. Posteriormente vamos a pasar a la sesión de calificación de la conferencia de la doctora y la presentación del caso, y vamos a hacer preguntas, vamos a responder las preguntas que ustedes nos hagan. Así que bienvenidos a todos. Es un gusto participar con ustedes. Buenas noches nuevamente. Bienvenida, doctora Ana Lilia. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues el día de hoy les vamos a platicar sobre la respuesta tumoral en pacientes con cáncer de mama que son tratadas con neoadyuvancia. Las terapias sistémicas adyuvantes, como son la quimioterapia y la endocrinoterapia, estas son administradas posterior a la cirugía con la finalidad de erradicar la enfermedad micrometastásica, y esto es para reducir una tasa de recurrencia, así como la mortalidad, e incrementar el número de cirugías conservadoras. La terapia neoadyuvante es aquella que se administra antes del procedimiento quirúrgico. Para esto es muy importante que nosotros sepamos y tengamos la información de la extensión de este cáncer, si está afectando, si es multifocal, multicéntrico, si es bilateral, y la afectación ganglionar. El objetivo de la terapia neoadyuvante es conseguir una respuesta patológica completa que permita tener una cirugía que tenga márgenes libres. Ahora bien, la justificación y las ventajas de la neoadyuvancia es la reducción del tamaño tumoral. Esto nos permite que las pacientes que son inicialmente sometidas o que son candidatas a mastectomía, cuando hay una reducción del tumor posterior al tratamiento de la quimioterapia, estas pacientes pueden ser candidatas a una cirugía conservadora. Y esto es importante ya que a ellas estéticamente les favorece bastante. Asimismo, la terapia neoadyuvante nos disminuye la enfermedad ganglionar. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando tenemos un conglomerado en nivel 1, en nivel axilar 1, que está con pérdida de la morfología, que tiene engrosamiento de la cortical, algunas con pérdidas del hilo graso, y cuando tienen respuesta a la quimioterapia, estos ganglios pueden disminuir esa cortical, y asimismo pueden llegarse a ver ganglios normales. A esto se refiere en cuanto a la disminución de la etapa neoadyuvante, de la etapa ganglionar. También podemos valorar in vivo la respuesta de la quimiosensibilidad de ese tumor, y esto es mediante la respuesta completa a nivel de las imágenes radiológicas, que esto nos lleva a que tengamos una supervivencia libre de enfermedad. Asimismo, el grado de respuesta nos va a revelar la información pronóstica. Ahora, entre las indicaciones de la quimioterapia neoadyuvante está el cáncer localmente avanzado, que sabemos que está en una etapa clínica 3, con afectación ganglionar en 1 y 3, y sin metástasis; el cáncer inflamatorio, que corresponde a una etapa clínica 4, los tumores que sean operables, que se encuentren en etapa clínica 3A, los HER2 positivos y los triples negativos. Sabemos que hay muchos métodos para evaluar la respuesta a la quimioterapia.
Como saben, los médicos tratantes pues hacen exploración física. Sin embargo, este tipo de exploración es poco sensible en un 57% de los casos. ¿Por qué? Porque está limitado a tumores que tengan un tamaño menor de 2 centímetros. Asimismo, tenemos la mama densa. La mama densa puede subestimar o sobreestimar el tamaño tumoral, por lo tanto, no es tan recomendable. La mastografía es lo mismo, tenemos una mama densa, la cual nos puede ocultar el tamaño tumoral. Asimismo, si tiene una respuesta que esté fragmentada, también se puede sobreestimar o subestimar ese tamaño tumoral. El ultrasonido realmente lo debemos de ocupar para valorar la respuesta ganglionar. ¿Por qué? Porque es menos específico, sobre todo en lesiones grandes o que son ya una respuesta fragmentada o que sea una enfermedad multifocal o multicéntrica, realmente no es lo ideal hacer una respuesta mediante ultrasonido. ¿Por qué? Porque es operador dependiente y no es un método que nosotros podamos reproducir. Ahora, ¿qué requisitos tenemos que tener para valorar la respuesta a la neoadyuvancia? Primero que nada, contar con estudios de imagen que estén completos. Esto es con el objetivo de valorar la extensión tumoral, como les comentaba anteriormente, ver si ese tumor es único, si es multifocal, multicéntrico, bilateralidad, y ver también cómo está el estado ganglionar de esos ganglios. Es decir, si está, en qué nivel está afectado, si se trata de 2 adenopatías, porque como ustedes saben, hasta 2 adenopatías, esa paciente sería candidata de ganglio centinela. Arriba de 3 adenopatías con afectación, esa paciente ya se le hace disección radical de axila y esto nos conlleva mucha morbimortalidad de la paciente. Debemos de contar con un reporte histopatológico, tanto del tumor que se encuentra en mama y asimismo también a nivel de los ganglios. Esto es con la finalidad de saber la biología molecular y saber ante qué tipo de tumor, si es un luminal, que sabemos que no hay mucha respuesta favorable, a diferencia de un HER2 o un triple negativo que sí tienden a responder al tratamiento de quimioterapia. Es muy importante también que nosotros coloquemos un clip marcador en el momento que se hace la biopsia, tanto en mama como en el ganglio. Esto es con la finalidad de que si nosotros tenemos una respuesta completa, es decir, que haya desaparición de ese tumor, nosotros tengamos un marcador en el lecho tumoral y nosotros, mediante un marcaje previo a la cirugía conservadora, tengamos esos clips. Asimismo, el ganglio que se hizo biopsia y que salió con reporte positivo a malignidad, también se debe de colocar su clip marcador a nivel de lo que es la corteza. Hay un método muy importante que nos ayuda y es la resonancia magnética. Es un método que es muy sensible para valorar, detectar un cáncer de mama y ver la extensión tumoral y es preciso para la valoración de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Tiene un valor predictivo positivo muy alto, de un 93%, y también tiene herramientas que son muy efectivas, como es la difusión, ya que esta nos va a predecir la respuesta de la quimioterapia y cómo se va a valorar, pues con la disminución de la restricción y con un aumento del valor del ADC. También tenemos la perfusión. Estamos hablando de las curvas cinéticas y aquí cuando hay una respuesta temprana de ese tratamiento de quimioterapia, la curva va a cambiar. Es decir, si tenemos una curva tipo 3 en lavado, al momento que hay una respuesta de la quimioterapia, esa curva se va a ir a una meseta o una curva tipo 2 o una curva tipo 1 persistente, ¿sí? La espectroscopía también la podemos utilizar, esta con la finalidad de reducir el pico de colina cuando hay una respuesta. Ahora, ¿qué valoramos en la respuesta con la resonancia magnética? Como sabemos, va a depender del cambio de tratamiento, del tamaño, y debemos de contar con un estudio basal al inicio que va a ser antes de administrar ese tratamiento. Lo ideal
es que se haga un estudio en medio, a la mitad de los ciclos de quimioterapia, y otro al final. Muchas veces, en ocasiones, pues no hay, por muchas diversas situaciones, solamente se hace el basal y el final. Y en esto lo que vamos a valorar es el tamaño tumoral. ¿Cómo lo vamos a valorar? Con los criterios de evaluación de respuesta de tumores sólidos, RECIST 1.1, que más adelante les voy a hablar de este. También vamos a ver la difusión, ¿sí? Hay que ver que haya una restricción de esa difusión con un aumento del ADC. Es importante también nuestras curvas de perfusión, y esto también se debe de corroborar ya cuando tengamos la cirugía conservadora previo marcaje. Se debe de valorar histopatológicamente para ver también el grado de respuesta a nivel histopatológico. Ahora, tenemos 4 tipos de respuesta, 4 patrones. El tipo 1 nos dice que es nodular concéntrico sin lesiones circundantes. Es decir, este tumor va a disminuir de lo que es la periferia hacia el centro, como lo podemos ver en esta primera imagen, en donde se ve una reducción del tamaño tumoral. El tipo 2 es una concéntrica con lesiones circundantes. Este tumor se va a empezar a fragmentar. También va a haber una disminución de tamaño de la periferia hacia el centro, pero ya va a tener unas lesiones alrededor de este tumor. El tipo 3 habla de la fragmentación. Aquí él va a tener el mismo volumen tumoral, pero ese tumor va a estar fragmentado en múltiples pedacitos. Y el cuarto es el reemplazo de la lesión por un realce que va a ser difuso. Tenemos entonces una reducción concéntrica y una también una reducción que puede ser fragmentada, pero podemos llegar a tener tumores que tengan ambas lesiones, ¿sí? Ambos tipos de reducción. Generalmente la reducción concéntrica va a ser más característica de los carcinomas ductales, y esto pues es importante porque nos puede modificar de una mastectomía y si reduce a una cirugía conservadora. El tipo de fragmentación generalmente se va a presentar en carcinomas lobulillares, y aquí definitivamente pues la cirugía conservadora no está indicada. Aquí se debe de hacer mastectomía. En cuanto a las características de la resonancia magnética, dependiendo del tipo molecular, tenemos a los HER2, que son anticuerpos monoclonales, que generalmente se van a presentar como una respuesta completa, tanto radiológicamente como patológica. Los triple negativos suelen tener un realce tipo masa y van a tener un patrón morfológico de respuesta de tipo reducción concéntrica también. Los luminales generalmente no son buenos respondiendo ante el tratamiento de quimioterapia. Su realce va a ser tipo no masa. Recordemos que generalmente son nódulos irregulares, espiculados, con calcificaciones. Y generalmente la respuesta va a ser de tipo fragmentación y no está indicado el tratamiento conservador. Ahora, ¿cómo vamos a medir la respuesta usando los criterios RECIST 1.1? Aquí tenemos que tener en cuenta que debemos de localizar la lesión que sea más grande. Como mínimo debe tener la característica de esa lesión, debe de ser mínimo 10 milímetros. Es una lesión que sea reproducible, quizá a lo mejor no la más grande, sino la más reproducible. Es importante que nosotros cuantifiquemos la suma de las lesiones. Podemos medir hasta 2 lesiones por órgano. También tenemos que hacer su medición tanto en el eje longitudinal, en un plano sagital, y también anteroposterior y transverso en un plano axial. Es importante también que nosotros midamos las adenopatías. Normalmente un ganglio debe de medir 10 milímetros. Entonces en el eje corto, la medición se realiza en el eje corto. Y bueno, pues siempre hay que comparar con los estudios previos, es decir, con el basal y con el estudio final. Y tenemos 4 tipos de respuesta, según los criterios RECIST 1.1. La respuesta completa, que es aquella que va a desaparecer completamente todas las lesiones diana,
Se llaman lesiones diana, las que vamos nosotros a identificar como las lesiones medibles. Y en las adenopatías, pues va a haber una reducción que sea menos de 10 milímetros. Tenemos una respuesta parcial que nos habla de una reducción que es menor del 30% en la suma de todos los diámetros de esas lesiones. Y en cuanto a las adenopatías, deben de reducir menos del 15 milímetros a 30. Progresión de la enfermedad, estamos hablando de esta cuando hay un incremento de un 20% o aparición de nuevas lesiones. Y enfermedad estable es cuando realmente ese tumor está igual, que se encuentra tanto en una respuesta parcial o una progresión de la enfermedad. Es decir, no hay ni aumento ni disminución de tamaño. Sabemos también que una herramienta que cuenta la resonancia magnética es la difusión, que es una secuencia rápida de spin-eco que es dependiente de T2. La difusión actúa a nivel del agua, se va a mover en 3 compartimientos, tanto el extracelular, el intercelular y el intravascular, que es donde va a haber más respuesta a la difusión. Es un proceso del movimiento browniano de las moléculas de agua en un medio libre. Y se va a ver afectado, la movilidad va a estar afectada por los compartimientos, por la composición de esos compartimientos celulares. Y el grado de difusión de agua en los tejidos es correlacionado inversamente con la celularidad del tejido. Por ejemplo, si nosotros tenemos unos recipientes, un recipiente de agua, esas moléculas de agua van a estar, van a tener una difusión facilitada. Pero si nosotros tenemos otro recipiente al cual le colocamos unas canicas en el interior, esa restricción de ese movimiento de las moléculas de agua va a tener una restricción. ¿Por qué? Porque ya tiene celularidad dentro de ese contenido, ¿no? Así es más o menos la difusión. Ahora, la difusión es sensible a la microestructura y a la celularidad. Por lo tanto, nos va a proporcionar información cuantitativa. En cuanto a las aplicaciones clínicas, nos sirve para caracterizar lesiones, para dar un pronóstico, para evaluar la respuesta al tratamiento neoadyuvante y predecir. Asimismo, también nos va a aumentar la especificidad de una resonancia contrastada. Como por ejemplo aquí tenemos en la imagen superior, vemos que hay una tumoración hacia lo que es el cuadrante superior externo de mama derecha. Se ve en la primera imagen es difusión, en donde se caracteriza que se ve hiperintenso. Y bueno, ya la medición del ADC, ese tumor se ve hipointenso. También, si ustedes ven, se ve una adenopatía nivel 1. Ahora, el ADC se deriva de la difusión y esta es una evaluación cuantitativa de la restricción de la difusión. Se va a obtener dibujando un ROI en el mapa de ADC. Lo tenemos que colocar en la parte más oscura, más hipointensa de ese tumor para que sea una medición fidedigna. También tenemos umbrales de ADC con rangos que van a ir de valores de tanto malignos, benignos y tejido normal. En muchas literaturas se considera maligno de 0 hasta 1.3, un umbral, hasta 1.3. ¿Por qué? Porque tienen una difusión que va a ser muy baja o baja. Y por de arriba de un umbral de 1.3, esa difusión va a ser intermedia, alta y muy alta. Y esto es cuestiones benignas o incluso un tejido normal. Como por ejemplo, aquí tenemos en la primera imagen un ejemplo de una lesión que se encuentra en interlínea de los cuadrantes de mama izquierda, en el tercio medio. Esta, observen la primera imagen, es una sustracción, nosotros lo vemos hiperintenso. En la difusión con un B de 800 se observa hiperintenso, la cual en el ADC se corrobora y ya se observa la lesión hipointensa. Aquí tiene un ADC, un umbral de ADC de 0.8, lo que nos indica que es una difusión muy baja. Y esta lesión se caracterizaba porque era un carcinoma ductal infiltrante, grado 3, y era un triple negativo. A diferencia, otro ejemplo, por ejemplo,
Aquí tenemos en la primera imagen una imagen de sustracción de una lesión que se encuentra en mama izquierda hacia los cuadrantes externos, la cual a la difusión se ve hiperintensa y en el mapa de ADC igual. Tiene un umbral de ADC de 1.5, lo cual nos está hablando que la difusión es intermedia y esta lesión correspondió a un fibroadenoma. Otro ejemplo, en la última imagen tenemos en la sustracción una lesión, la cual tiene un reforzamiento hiperintenso. Se trata de un quiste inflamado. En lo que es en difusión y en ADC es hiperintenso, que tiene un umbral de ADC de 2.1, por lo tanto es una difusión alta, muy alta, y esta se trataba de un proceso inflamatorio de este quiste. Entonces aquí les traigo unos casos para ejemplificar lo que ahorita les acabo de mencionar. Es una paciente de 35 años en la cual tiene una tumoración voluminosa en mama derecha, la cual abarca todos los cuadrantes. Observen, esta lesión está asociada a distorsión de la arquitectura, a engrosamiento del complejo areola-pezón y retracción del mismo, así como también engrosamiento trabecular. Observen que tenemos dos adenopatías con presencia de hilio graso, tienen el engrosamiento difuso de la cortical, conservan su hilio graso. En lo que es en la resonancia magnética, en una fase contrastada, se ve un nódulo de morfología y márgenes irregulares, el cual es hiperintenso tras la administración del medio de contraste. Observen cómo se ve ese engrosamiento y la retracción del complejo areola-pezón en secuencias de máxima intensidad de proyección, como es el MIP. Se ve que es dependiente de cadena mamaria interna y de la torácica lateral, es un nódulo voluminoso. Asimismo, vemos en la difusión que hay restricción que se corrobora en el mapa de ADC, y en el nivel 1 se observan las mismas dos adenopatías que vimos en el nivel 1 de la mastografía, con engrosamiento de la cortical, y una de ellas presenta pérdida del hilio graso. La curva nos dio una curva en meseta, y bueno, pues posterior al tratamiento de neoadyuvancia, esta lesión desapareció, lo vemos en las imágenes de la derecha. Esta lesión desaparece y únicamente se observa un realce difuso de este nódulo. Asimismo, también los ganglios ya presentan morfología normal. Entonces, estamos ante una respuesta concéntrica con un reemplazo de la lesión. Se ve difuso. Otro caso de una respuesta concéntrica con lesiones circundantes, podemos observar cómo se ve en mama derecha hacia los cuadrantes externos, en región central. Se observa un nódulo, el cual, tras la administración del medio de contraste, es hiperintenso. A la difusión se corrobora en el mapa de ADC como hipointenso y es dependiente de la cadena mamaria interna. Aquí no tenía afectación ganglionar, y tras la administración de ese tratamiento de quimioterapia, nódulo presentó una disminución. Observen cómo inicialmente medía 3.3 y midió ahora actualmente 1.6. Por lo tanto, es una respuesta del 51, una reducción del 51%, por lo tanto, estamos ante una respuesta parcial de tipo concéntrico de esta lesión. Otro caso, que aquí es una respuesta que podemos tener de tipo mixto, es un nódulo de morfología irregular que tiene nódulos satélites adyacentes. Este nódulo es hiperintenso tiene un realce heterogéneo y medía aproximadamente 3.9. Con un mapa de ADC, observen aquí el cambio del ADC. Inicialmente este nódulo tenía un umbral de ADC de 1.1. Posterior al tratamiento de quimioterapia, ¿qué sucede? Este ADC, hay disminución de la restricción de esa difusión y este ADC incrementa a 1.6. ¿Sí? Esto es uno de los datos de la respuesta de la quimioterapia, al tratamiento de quimioterapia mediante la difusión.
Otro caso que les voy a mostrar es la progresión. Observen en la primera imagen de la izquierda, vemos en mama izquierda un nódulo que se encuentra en región central. Es un nódulo de morfología y márgenes irregulares que es de aspecto heterogéneo tras la administración del medio de contraste. No presentaba en ese momento adenopatías. Vean la piel, el complejo areola-pezón se ven normales, pero posteriormente, en la resonancia después de la quimioterapia, esta paciente no tuvo una respuesta, al contrario, hubo una progresión. ¿Por qué? Porque ese nódulo incrementó de tamaño y asimismo hubo aparición de nuevas lesiones. Vean ahora la piel, cómo está engrosada, cómo está retraído ese complejo areola-pezón. Entonces estamos ante una respuesta porque hubo un incremento por arriba del 20% del tamaño de ese tumor y aparición de nuevas lesiones. Y bueno, acá tenemos otro caso. Este caso es de aquí de CT Scanner, donde tenemos en mama izquierda un nódulo de morfología irregular que tiene nódulos satélites adyacentes. Observen ese ganglio que tiene pérdida de su morfología, está aumentada la densidad, no hay presencia de hilio graso. En el ultrasonido se observó que estaba en el cuadrante superior interno, en el radio de las 10, 11. Ese nódulo de morfología irregular es hipoecoico y distorsionaba la arquitectura glandular y presentaba múltiples nódulos satélites adyacentes. El ultrasonido mostró también el ganglio axilar en nivel 1. Vean cómo está aumentado de tamaño, está con pérdida de la morfología, tiene pérdida de la característica riñonada de los ganglios. Si ven, el eje corto pues está arriba de 10 milímetros. Y bueno, aquí se le realizó un PET. Nosotros se le realizó el PET y observen primero que tiene ahí un conglomerado, no solamente esas adenopatía, tiene más adenopatías con pérdidas de la morfología, son redondas, no tienen hilio graso. El eje corto de este ganglio está en 4 centímetros, cuando lo normal debe de ser de 10. Asimismo, también tenemos que en mama, ese nódulo aproximadamente medía 4 centímetros, es de morfología irregular y que presentaba un incremento en la captación del radiofármaco con un Surmax de 7 y un LTV de 9. Los ganglios también presentaban captación del radiofármaco. A esta paciente regresó con nosotros aquí en CT y observen, ya no se ve el tumor en la mama, se ve solamente una distorsión de la arquitectura. Tenemos los cortes de tomosíntesis, no hay tumor. Sin embargo, también la adenopatía disminuyó de tamaño, se observa todavía con pérdida del hilio graso. Sin embargo, aquí es muy importante, esta paciente, bueno, aquí tenemos el ultrasonido, como se ve en la mama, en la axila izquierda, se ve esta adenopatía con pérdida del hilio graso, tiene un eje corto de 12 milímetros, y bueno, únicamente en mama se veía la distorsión de la arquitectura. Sin embargo, esta paciente se quedó incompleta porque no regresó a un PET. También se puede hacer una valoración de la respuesta a la neoadyuvancia, tanto con PET o con PEM. Y es importante porque son, igual que la resonancia, son estudios funcionales, que son reproducibles. Y bueno, pues ya como conclusión tenemos que la resonancia magnética es un método de imagen para medir la respuesta a la neoadyuvancia y el tumor residual. Asimismo, debemos de usar las herramientas como la difusión, que nos proporciona información complementaria para caracterizar lesiones, evaluar la respuesta, predecir y ver la extensión también de la enfermedad residual. Y el cambio de ADC pues nos ayuda a valorar esa respuesta, así como las curvas de perfusión. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, en un momento las vamos a responder. Pues listo, le regreso la palabra a la doctora Lara. Muchas gracias. Gracias, Ana, por tu presentación, muy demostrativa. Y bueno, pues es bien complejo valorar la respuesta a la neoadyuvancia y desafortunadamente necesitamos de métodos de imagen pues costosos, sofisticados para tener una evaluación precisa, como nos has demostrado.
Y ahora quisiera ceder la palabra al doctor Víctor Jesús Lara Meca, quien nos va a presentar un caso también de CT Scanner de San Ángel y nos va a mostrar esta dificultad con la que nos encontramos para valorar el tratamiento. Adelante, Víctor. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, y a todos los que nos acompañan. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir este caso que hemos tenido en nuestro centro y del cual seguramente vamos a tomar algún provecho. Se trata de una paciente mujer de 67 años que tiene un antecedente de hermana con cáncer a los 44 años. Ella tuvo su menarca a los 12 y menopausia a los 45, 4 embarazos, 3 partos y un aborto. Al momento en que visita nuestro centro, tiene un nódulo palpable en la mama izquierda y el antecedente de una biopsia excisional del lado derecho. Observamos la cicatriz periareolar y el resultado de la misma fue benigno. Acude con un estudio realizado en otra unidad que reporta un BIRAT5 con eritema periareolar del lado izquierdo y retracción del complejo areola-pezón de un mes de evolución. Digo yo que afortunadamente en nuestro centro pensamos en nuestros pacientes y tenemos una posibilidad donde pacientes que se han realizado estudios en otros lugares y que han tenido un resultado de BIRATS4, BIRATS5, tienen cualquier duda diagnóstica, pueden acudir a lo que llamamos revisión de placas, nos traen todos sus estudios previos y podemos revisarlos y analizar qué es lo que necesitamos hacer específicamente en cada una de ellas para resolver esta duda diagnóstica. Este fue el caso de esta paciente, la cual, como comentábamos, pues venía con un antecedente de BIRAT5 por algunas lesiones que eran palpables. Ella refería a una sola, pero al momento en que revisamos el material que nos compartió y de nosotros de decidir hacer una proyección adicional, pudimos verificar que efectivamente se trataban de varios nódulos de localización retroareolar, así como en tercio medio y posterior, como los estamos visualizando justo ahora, ¿no? Espiculados, de márgenes espiculados, no calcificados, por lo que además de esto, pues, realizamos también un estudio de ultrasonido. En el ultrasonido, estos nódulos se corroboraron en radio 9, línea C. Veamos cómo tienen márgenes irregulares con halo ecogénico que corresponde con una reacción desmoplásica. Este nódulo medía aproximadamente 8.7 milímetros en su eje mayor y lo medimos en 3 ejes, tal como lo menciona el BIRATS y como Doctor, nos comentaba anteriormente la doctora Ana Lilia. Además hola de doctor. ese módulo que correspondía con el más posterior, identificamos otros que se encontraban en radio 11, línea AB. Aquí Doctor Víctor. visualizamos al menos 3 nódulos hipoecoicos irregulares, también con halo ecogénico, y en la región retroareolar también una masa irregular con Hola márgenes doctor, ¿me escucha? especulados y halo ecogénico. Muy bien. Entonces, tenemos aquí las imágenes. Les voy a compartir brevemente. Radio 9, línea C, irregular con el halo ecogénico que estoy marcando ahora justo con el puntero láser. Nuevamente en radio 11, línea AB, al menos 3 nódulos que se encuentran adyacentes, igual con halo ecogénico, y la lesión retroareolar está más irregular, que también muestra un halo ecogénico y que hay cierta vascularidad periférica con el uso del sistema Doppler color. Además, visualizamos estos que se encuentran de menor tamaño y adyacentes y que los medimos nuevamente como está marcado en la parte inferior, y otro más posterior que aparentaba tener contacto con el músculo pectoral, por lo que concluimos nódulos izquierdos altamente sugestivos de malignidad, lo cual corresponde con la categoría BIRAT5, localizados en distintos cuadrantes, lo cual corresponde con multicentricidad y además probable involucro del músculo pectoral mayor. Se decidió realizar, junto con el apoyo del médico tratante, biopsia y se hizo de al menos 3, o se hizo, perdón, de 3 de los nódulos, localizado en radio 8, 9, línea B, en radio 11, línea A, y en la región retroareolar.
A continuación, les comparto las imágenes que se obtuvieron durante la biopsia, donde se visualiza la aguja, en este caso, en el radio 8 línea B, posteriormente con la colocación del clip, que es una duda que frecuentemente se contesta a las pacientes, nos llaman y nos dicen ustedes a la hora de que colocan o de que se realiza la biopsia, colocan un marcador. Existen múltiples marcadores que se pueden colocar en el sitio donde realizamos la biopsia, algunos metálicos, algunos que se ven mejor por ultrasonido. En el congreso último en Valencia, los OBI, mencionaron en una parte que en algunos sitios colocan dos clips distintos, incluso en la misma lesión, y esto puede ayudar al momento de realizar la cirugía. Nosotros, los sitios donde se realiza la biopsia se marcan con un clip. Creemos que es algo fundamental para poder dar seguimiento a las pacientes, tal como lo mencionaba la doctora Ana Lilia, y es lo que se realizó en cada uno de estos sitios. Y posteriormente, con la toma de la mastografía, de las imágenes mastográficas, para corroborar la localización de los mismos. Se realiza un reporte a nuestra paciente con la información que se realizó durante el procedimiento y además obtuvimos nuestro resultado de patología donde nos mencionaron un carcinoma ductal infiltrante en las 3 lesiones biopsiadas, sin patrón específico grado 2 y con permeación vasculolinfática en estas 2 localizaciones y algunas microcalcificaciones en la biopsiada en radio 8, 9, línea B. En los marcadores de inmunohistoquímica tuvimos receptores de estrógeno y de progesterona positivos, los primeros del 100%, los segundos del 95%, fue HER2 negativo y con un KI67 del 10%, lo cual corresponde con una lesión luminal A. Un par de días después, la paciente acude enviada por su médico tratante para la realización de un estudio funcional que fue un PET-CT, donde además de las lesiones visualizadas y que habíamos corroborado ya también por ultrasonido, pues visualizamos los ganglios linfáticos con un aumento en la captación del radiofármaco. Eran al menos 3 ganglios los que se lograron identificar por este método, además de la lesión retroareolar y los nódulos en el tercio posterior que se visualizaron también por ultrasonido y que fueron biopsiados. Este también donde se colocó un clip que vamos a apreciar más adelante. Sin duda, los estudios funcionales nos permiten hacer una adecuada valoración de la extensión de la enfermedad en nuestras pacientes. Afortunadamente, en este caso, se trató únicamente de enfermedad locorregional, donde había múltiples nódulos en la mama y algunos ganglios axilares con aumento de la captación del radiofármaco. Presento esta imagen en un eje sagital donde se visualiza la lesión retroareolar y otra donde se ve la lesión en el tercio posterior y podemos hacer un pequeño zoom donde identificamos que existe una interfaz respecto al músculo pectoral y se descartó la posibilidad de involucro del mismo. Sin duda alguna, el PET es un excelente método para descartar enfermedad a distancia. En esta paciente no tuvimos involucro de estructuras óseas, de lesiones hepáticas, pulmonares o en sistema nervioso central. Sin duda, la resonancia magnética, y como lo me comentaban antes, ofrece una excelente resolución de tejidos blandos. Esta paciente también contó con la facilidad de realizar el estudio de resonancia magnética con medio de contraste, donde se visualizaron los ganglios que estaban afectados, aumentados de tamaño, con pérdida del hilo graso, irregulares, y además de las lesiones en la mama izquierda, tanto retroareolar como en tercio posterior, que fueron las mismas que pudimos visualizar mediante PET-CT y mediante ultrasonido. Esta paciente fue a tratamiento y un par de meses después regresa a nuestro centro con una solicitud de ultrasonido. Nosotros eh, pues debemos siempre comparar con los estudios previos, tratar de buscar el mejor método, siempre debemos comparar con los mismos métodos y además, como lo mencionaron antes, quizá el ultrasonido
no es la mejor manera de dar seguimiento a estas pacientes debido a la dificultad que hay y a que es un método operador dependiente, en el cual en muchas ocasiones el corroborar que sea la misma lesión pues puede ser un poco complicado y con todas las dificultades que mencionó la doctora Ana Lilia previamente. Se hizo búsqueda intencionada en los sitios y pues bueno, compartimos algunas de las imágenes que se obtuvieron en ese momento y pues bueno, esto puede llegar a ser en algunos momentos hasta un poco confuso. Si es solamente la valoración realizada por ultrasonido y no contamos con un método funcional, pues podemos quedar un tanto cortos. Algo que nos puede ayudar, y perdón aquí por no borrar el nombre, es la búsqueda de los sitios donde se realizó la biopsia. Y es por eso que les comparto estas imágenes. Esta fue del día 7 de diciembre, cuando se realizó la biopsia y se hizo la colocación del clip. Y aquí con el clip, ¿no? En la imagen de seguimiento por ultrasonido, corroborando que se está visualizando esas lesiones que se seleccionaron para biopsiar y que pues sabemos que van a corresponder con lo que conocíamos antes y que podemos quizá medir un poco más confiablemente. Nuevamente, corroborando la localización del clip de la lesión que fue biopsiada y viendo las lesiones y conociendo pues el tercio en el cual se encontraban. Y con la gran ventaja de contar con una mastografía donde vemos que hubo una disminución en el tamaño de las lesiones que se visualizaban. Esta del tercio posterior, que corresponde con esta de aquí, esta tercio medio posterior, que corresponde con esta de acá, y donde se visualizan los clips que incluso vimos en el ultrasonido de seguimiento. Afortunadamente, esta paciente también se realizó, gracias a la comunicación que existe con los médicos tratantes, que es fundamental, un estudio funcional que nos permite además medir, ¿no? De manera cuantitativa la respuesta que ha tenido esta paciente, visualizando en los ganglios axilares prácticamente que ha disminuido de manera muy importante la captación y el tamaño de los mismos, y lo mismo en la región retroareolar, donde teníamos un SUL de 3.9 y que en el segundo estudio realizado el 24 de octubre fue menor de 1. Nuevamente, la del tercio posterior y esta donde se visualiza el clip que les mencionaba anteriormente, que tenía una intensa captación y que prácticamente en este estudio de seguimiento no se visualizaba. Funcionalmente y gracias a que contamos con el equipo de PEM, pudimos corroborar prácticamente esta muy buena respuesta que tuvo la paciente al tratamiento, a pesar de que seguíamos visualizando por mastografía los nódulos de muy pequeño tamaño. Posteriormente, la paciente acude a la resonancia magnética, donde visualizamos también la disminución del tamaño de los ganglios axilares y de las lesiones, tanto en la región retroareolar como en el tercio posterior. Y que todo esto es muy útil para nosotros para poder dar información precisa a nuestros médicos tratantes que nos hacen favor de enviarnos a nuestros pacientes y para beneficio mismo de las pacientes. Como decía y mencionaba la doctora Lara, el poder contar con estudios funcionales es algo fundamental, nos permite realizar una evaluación completa y en este caso quizá la paciente también podría haberse beneficiado de la realización del estudio de PET-RM. En este caso, por distintas razones, se decidió hacer el PET y posteriormente la resonancia magnética en un centro diferente y contar también con la ventaja de, como comentaba la doctora Ana Lilia, de hacer la difusión, ¿no? Y también de tener la espectroscopía para medir los picos de colina. Entonces, es la experiencia que hemos tenido y muchas gracias, doctora. Gracias, Víctor. Quizás ahorita valdría la pena darle la palabra a la doctora Andrea Márquez, que es nuestra moderadora y que va a poner una encuesta de satisfacción y dar un tiempo para las preguntas. Andrea, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, buenas noches, doctora. Muy buenas noches a todos. Agradecemos a la doctora Ramírez y al doctor Lara por sus ponencias y le pedimos a nuestra audiencia conteste la encuesta que está apareciendo en su pantalla
para posteriormente iniciar con las preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora Márquez. Estamos listos para comenzar la sesión de preguntas. Muy bien. La doctora nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pueden decir de la presencia de las calcificaciones a pesar de que ha desaparecido completamente el tumor? ¿Lo consideran como respuesta parcial? Doctora Ana Lilia. Bueno, aquí recordemos que la respuesta, según criterios RECIST, es para tumores sólidos. En cuanto a las calcificaciones, bueno, tenemos un componente que es intraductal, que es el que responde. Las calcificaciones no responden a la quimioterapia. Eso es un componente intraductal. Sin embargo, doctora Palacios, cuando tenemos una respuesta favorable del componente intraductal, lo que hacemos es medir la extensión de esos calcios, tanto en un eje, en la mastografía longitudinal, antero-posterior y transverso. Para que sea guiado por arpón, podemos colocar 2 arpones para sacarlo en bloque en la extensión de esos calcios, pero siempre y cuando esas calcificaciones no pasen de 5 centímetros. Y esto debe de incluir, siempre y cuando estas calcificaciones estén asociadas a ese tumor, para que sea una cirugía conservadora. Entonces, sí, son 2 cosas diferentes. El componente intraductal, que es el que responde, y, perdón, el componente invasor, que es el que responde, y las calcificaciones estamos hablando de un componente intraductal. Ese no responde. Pero sí se podría decir que es una respuesta parcial, doctora. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Buenas noches. Cuando hay lesiones multicéntricas, ¿se usan diferentes agujas para cada lesión? Muchas gracias, doctora. Es algo que quizá es una duda bastante frecuente y también referida por nuestros pacientes, y la respuesta es que sí. Cada vez que biopsiamos una lesión diferente, utilizamos material diferente. Es algo recomendado, ¿no?, para evitar, sobre todo, que pudiera haber contaminación entre lesiones si fueran estas distintas. Y en nuestro centro, cada vez que biopsiamos una lesión, utilizamos una aguja diferente. Eso es así. Muchas Quisiera gracias. pedir la palabra, Andrea. Yo creo que aquí Ujú. es importante cuando hacemos una biopsia, sí cambiar el material, como dice el doctor Víctor, si estamos en 2 lesiones sospechando multicentricidad. Si estamos en una multifoco, pues veo innecesario el cambio del material porque está pegadito y va a ser tratada junto con el tumor primario. Pero si queremos valorar multicentricidad y están en otro cuadrante o a más de 4 centímetros, debe de cambiarse el material. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál es la ruta de seguimiento en pacientes tratadas con cáncer de mama quirúrgicamente, con o sin adyuvancia, y en qué tiempo? Inicialmente tenemos que tener un estudio basal para ver la extensión de ese tumor y el tamaño tumoral. Posteriormente, generalmente los tratamientos de quimioterapia tardan de 6 a 9 semanas. Depende de los ciclos, generalmente dan 8 ciclos. Si se puede, ya la posibilidad, porque son estudios costosos, de que la paciente a la mitad de ese tratamiento se haga un estudio nuevamente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no hay respuesta, la paciente tiene la oportunidad de cambiar, bueno, el médico le puede cambiar la terapia y así la paciente no está sometida a toxicidad. Entonces pueden cambiar la línea de esa paciente, ¿no? Ahora, si esa paciente va respondiendo adecuadamente, tendríamos que volver a hacer un tercer estudio al término de la quimioterapia. Aproximadamente se hace 15 días después del término de la quimioterapia. El estudio de resonancia magnética, que también se podría hacer un PET o un PEM. Estos son estudios funcionales. Sí. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta más con respecto a la respuesta. ¿Cómo es que se mide la respuesta en caso de fragmentación según el RECIST?
Se mide en conjunto. Como está fragmentado, ya no va para cirugía conservadora, ahí es mastectomía. Pero se mide el volumen. Realmente el volumen tumoral va a ser el mismo, pero va a estar fragmentado. Ahí tendríamos que medirlo en conjunto. Sí, a Muy bien, ese tipo de lesiones fragmentadas, muy que bien. generalmente lo dan los lobulillares, que sabemos que tienen la característica de que pueden ser afectación multifocal o multicéntrica o bilateral. Gracias, doctora. Eh, ¿Cuál es el tiempo que debe de pasar posterior a recibir radioterapia para que se le pueda realizar a una paciente la resonancia magnética? El tiempo deben de ser mínimo 6 meses, porque ya no estamos hablando de neoadyuvancia. Recordemos que neoadyuvancia es el tratamiento que se da antes de la cirugía. Pero bueno, cuando está indicada hacer una resonancia posterior al tratamiento de radioterapia es a los 6 meses. ¿Por qué? Porque tenemos una mama tratada que va a tener edema. Entonces, si se llega, podemos confundir el engrosamiento cutáneo, el edema, con un cambio normal, ¿sí? O sea, bueno, no podemos, ahí es más bien difícil discernir si ese edema como tal por un proceso inflamatorio o si se trata de una recurrencia. También la radioterapia se utiliza para erradicar la enfermedad metastásica que quede, la parte de la quimioterapia. Quisiera acotar que a los 6 meses posquirúrgicos puede hacerse un estudio funcional y de radioterapia tenía yo entendido que hasta el año para evitar los falsos positivos. En el caso del PEM es menos la dificultad de ver esta respuesta aunque tenga una cirugía reciente, pero lo ideal es esperar por lo menos 6 meses. Muy Así bien. es. Y una pregunta con respecto a las biopsias. ¿En base a qué decide el radiólogo qué tipo de biopsia se realiza o es mejor para la lesión? Y si se decide rebiopsia de una lesión, ¿sería recomendable o no cambiar la técnica que se empleó de inicio? Bueno, escogemos, perdón que me adelante, escogemos por el método que mejor se vea. Así es. Entonces, generalmente van a ser guiadas por ultrasonido, que es un método noble, menos costoso y cómodo para la paciente. Entonces, la mayoría de los nódulos se ven por ultrasonido y se hace segunda revisión si se encuentra, por ejemplo, en un estudio funcional y lo encontramos en un porcentaje alto. ¿En quién debemos utilizar otro sistema? En calcios. Los calcios no debemos biopsiarlos por ultrasonido y debe de utilizarse siempre aguja de corte y aspirado para no subestimar una lesión. En el caso de un nódulo usamos aguja de corte y podemos, si es un nódulo evidentemente maligno, hacer biopsia por aspiración del ganglio. Si solo es el ganglio, ahí tiene que ser biopsia con aguja de corte y colocación de clip, como mencionaba la doctora Ana Lilia. Pero, por ejemplo, hay indicaciones muy precisas con los anatomopatólogos, lesiones papilares, cicatriz radial, los calcios. No debemos utilizar la aguja de corte porque podemos subestimarlo. Entonces, yo creo que el diálogo, primero desde el punto de vista imagen, pero el diálogo con ustedes como clínicos, con el patólogo de una sospecha, nos van a ayudar a escoger el mejor método y la mejor tecnología, ¿no? Así es. No sé si agregues tú, Andrea, también. Pues a lo mejor nada más lesiones que sospechemos papilares, ¿no? Que puedan ser por ultrasonido también, pero guiadas con aguja de corte aspirado, ¿no? Sería nada más como la otra posibilidad. Qué bueno que lo acotas. Realmente hemos dialogado hace mucho tiempo con nuestros patólogos y tienen gran dificultad en la sospecha de una lesión papilar de no subestimar bueno o malo. Y entonces ahí sí piden los patólogos que sea guiado por ultrasonido, como menciona Andrea, si se ve por esa vía, pero con aguja de corte y aspirado, no con aguja de corte. Y definitivo, la biopsia por aspiración pues tiene sus grandes limitantes y solo la dejaríamos para
cuando hay una lesión evidente de malignidad y queremos ver el ganglio sospechoso o bien aspirar un quiste o alguna otra lesión. Muy bien. También como para completar, como dice la doctora Lara, en lesiones papilares, en cicatriz radial, es importante hacer corte y aspirado. Incluso se puede excindir la lesión con, por ejemplo, con sistemas de aspirado como es el ENCOR. Se puede excindir, que es lo indicado, ¿no? Ya si está muy extensa, pues bueno, pues ya se entra el procedimiento quirúrgico, pero si tenemos la posibilidad de hacer biopsia y excindir la lesión con corte y aspirado, pues está bastante bien. Ujú. Y perdón, a mí me llama la atención que esa pregunta también es un poco específica en la segunda enunciado, donde menciona si se decide rebiopsiar una lesión. Creo que existen múltiples motivos por el cual esto podría suceder y me hace recuerdo de algunos protocolos donde a pacientes que tienen cáncer de mama se les da tratamiento sobre todo con inmunoterapia y se decide tomar una segunda muestra después del tratamiento para ver los cambios que ha tenido moleculares esta lesión. Pero a pesar de esto, sigue persistiendo, tal como lo dijo la doctora, esa perspectiva de que la biopsiamos por el mejor método por el cual la podemos valorar, ¿no? Entonces, sigue siendo lo mismo. Muy bien. Nos preguntan, ¿en qué casos se usa la resonancia para valorar la extensión o multicentricidad? Una vez que se tiene un reporte histopatológico positivo para cáncer. ¿Depende más del tipo de mama o del tipo del tumor? Yo creo que uno, ¿con qué contamos? Y si contamos con toda la tecnología, pues tomar en cuenta qué nos va a aportar mejor. Por ejemplo, si es una señora de 80 años y quiere conservar la mama y no puede estar en un resonador 30 o 40 minutos boca abajo, pues tenemos el estudio de medicina nuclear para etapificación local, que es el PEM. Pero si es una mujer de 50 o 40 años y que quiere conservar la mama y tiene un buen volumen y tiene una lesión única, para corroborar y etapificar localmente, elegimos la resonancia, o si hay sospecha de invasión al pectoral, sin duda es la resonancia. Nos quedamos cortos en la mastografía por emisión de positrones. También contamos, aunque no en nuestro centro, con la mastografía contrastada, que viene a competir con la resonancia en casos bien seleccionados con inyección de un contraste yodado. Muchas gracias, doctora. No sé si agreguen ustedes algo más, doctores. No es correcto. La última pregunta, ¿qué tiempo tiene que pasar después de hacer una biopsia para poder efectuar una resonancia? Idealmente es que sea antes. Idealmente, si quieren etapificar, no hagan primero la biopsia, porque hay cambios, como los mencionó la doctora Ana Lilia. Lo ideal es que esté la paciente sin ningún manejo y etapificar. Y posteriormente hacer el procedimiento de biopsia, puede ser hasta el mismo día, pero sí nos ayudaría muchísimo que fuera en esa forma. No sé, doctores, si agreguen más. Sí, lo ideal es hacer el estudio antes para que vea uno la extensión tumoral, si hay afectación ganglionar también, o si es multifocal, multicéntrico, bilateral. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias. Como ven, es un tema difícil, es un tema que está en boga, que está día a día, y por eso le pedimos a la doctora Ana Lilia, con su experiencia en Centro Médico Nacional, con todo el volumen de pacientes que atienden en esa gran institución, que nos ilustrara con esto. Y bueno, pues creo que la lucha es día a día y la comunicación, como ya mencionaba Víctor, también es muy importante. Quisiera decirles que se reanudarán nuestras sesiones en enero. En diciembre obviamente no tenemos sesión y será el día 30 de enero. Y felices fiestas y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a todos. Felicidades.